Podemos abrir la palabra del Señor en Mateo 23. Capítulo 23, versículo 13. Las semanas que siguen estaremos predicando una serie de mensajes titulados Consecuencias nefastas para los falsos maestros. Y estaremos viendo en su gran mayoría el capítulo 23. Ya hemos visto la introducción al capítulo 23, en donde al final de su ministerio, Jesucristo está preparando y dando las últimas instrucciones a los discípulos. Y vimos que lo que a Jesús le interesaba era el corazón de los discípulos. A él importaba las motivaciones correctas de por qué ellos hacen lo que hacen. Y advirtió en contra de los fariseos, quienes decían, pero no hacían. Les dijo, hagan todo lo que ellos les enseñan, pero no hagan como ellos hacen. Y luego termina el versículo 8, 9 y hasta el 12, Jesús explicándole que en la comunidad de creyentes no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la falta de autenticidad. Porque si hay algo que define al creyente, al cristiano, es la humildad y la autenticidad. Los fariseos hacían todo por apariencias, querían los primeros lugares, que se les llamara maestros, rabí, pero hacían todo esto por un propósito mezquino. No buscaban la gloria de Dios, sino buscaban su propia gloria. El versículo 13 inicia lo que será una serie de 7 ayes de condenación y juicio hacia los falsos maestros. Una condenación terrible. Que se puede percibir en el texto por esa palabra, ay de vosotros, escribas y fariseos. La palabra ay tiene la idea de horror, dolor y juicio. Y Jesús declara 7 ayes, hay 8, pero son 7 en realidad. De una manera en la que demuestra el dolor, el terror de lo que se avecina para ellos. Leamos juntos, por lo menos vamos a leer 3 versículos. Ya hemos leído esta porción hasta el final, pero hoy vamos a leer 3 versículos, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. El versículo 14 es un versículo que no se encuentra en los textos o manuscritos más antiguos. Y se cree que un escriba o un copista lo insertó acá porque pensaba que coordinaba bien con el pensamiento de Jesucristo. Y aunque no pertenece a Mateo, sí pertenece a Marcos y Lucas, en donde se dicen las mismas palabras a excepción de la condenación de ay de vosotros fariseos.
Por esa razón no lo vamos a predicar, porque no es parte del Evangelio de Mateo, pero sí es parte del Evangelio de Marcos y Lucas. Pero el flujo del pensamiento en el juicio y la condenación de Cristo Jesús continúa mejor conectando el versículo 13 con el versículo 15, ¿ok? El versículo 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Consecuencias nefastas para los falsos maestros. Aquí Jesús está condenando a los falsos maestros porque ellos son la causa del desvío de muchos hombres. El versículo 13, Jesús empieza con esa declaración: ay de vosotros, escribas y fariseos. No eran los únicos. Estaban los saduceos, estaban los herodianos y algunos otros grupos o sectas, pero estos dos representaban, por decirlo así, la totalidad del pensamiento judío del momento. Ellos eran los líderes espirituales de Israel. Ellos eran las personas a quienes el pueblo venía y depositaba su confianza para guianza espiritual. Si había una pregunta acerca de lo que significaba un texto de la ley, un escriba o un fariseo podía ser la persona adecuada para ir y aprender. Pero como hemos visto en el Evangelio de Mateo, aquellos de quienes esperaba que recibieran al Mesías, porque tenían la ley y eran intérpretes de la ley, tenían fallas fatales, porque no solamente no recibieron al Mesías, pero la causa de eso era que malinterpretaban las Escrituras, y cuando la interpretaban correctamente no la obedecían. Estaban en una situación precaria. Y estos líderes espirituales de Israel en este momento, en el versículo 13, se encuentran quizás a un costado de Jesús, mientras Jesús está hablando a las multitudes y a los discípulos, y les dice: entre ustedes no será así. El que se ensalce será humillado, pero el que se humille de ustedes será exaltado. Y voltea a ver y dice: pero ay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos hipócritas. Se encuentran siendo objetos del juicio del Mesías. Ya no había vuelta atrás. De hecho, Jesucristo empezó a predicar en las parábolas para esconder la verdad de ellos y para que ellos no recibieran más juicio, debido a que mientras más verdad se conoce, peor es el juicio. Estos líderes espirituales se encuentran delante de Dios mismo, serán juzgados por sus acciones. Eso es algo tan importante que a los hombres que engañan a otros hombres poniéndose como líderes espirituales no toman en cuenta que un día se presentarán delante de Dios y darán cuenta por cada extravío. Ellos, estos líderes, no son aprobados por Dios, todo lo contrario, son desaprobados por Jesucristo en estos mismos textos del capítulo 23. Debieron reconocer a su Mesías y no lo hicieron, lo rechazaron ferozmente, lo acusaron de ser Satanás, Belcebú, lo menospreciaron como un simple hombre de Nazaret, hijo de carpintero. Pero ahora Jesús los está calificando a ellos y les está dando juicio, no los está aprobando.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. La desaprobación de Dios no es una cosa simple, porque toda desaprobación de parte de Dios les sigue la condenación y la ira divina. O sea que no es como que Dios desaprueba al hombre y se queda en el vacío. A la desaprobación de Dios le sigue la condenación y la ira de Dios. Y sabemos que los objetos de la condenación y la ira de Dios son los malditos. La primera parte del versículo, donde una vez más, estoy siendo un poco repetitivo en esto porque es importante. Inicia el primero de los 7 ayes. Cada uno de ellos tiene un matiz de dolor, de terror y de condenación. La justicia divina ha inflamado la ira de Cristo contra estos falsos maestros. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. El Señor es grande en misericordia. El Señor llama, extiende su mano. Hace su llamado dulce al arrepentimiento. Pero para el corazón endurecido, aquel que no solamente rechaza, pero instruye a otros y los desvía de la verdad, no hay otra cosa sino que la ira inflamada de Cristo contra esos falsos maestros. Esto es una cosa seria. La Escritura predice en Apocalipsis 6:14 que habrá un día el cual se llama el gran día de la ira. Esto es muy común en los profetas menores, el gran día del Señor, la ira del Señor. El tema de los juicios y de la ira de Dios es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque afectará a muchos en el día del juicio. Y hoy hay hombres haciendo cosas para dañar la iglesia, dentro de la iglesia y desde fuera de la iglesia, que se olvidan de que hay un Dios santo que ha determinado un día en el cual Él juzgará a todos los hombres. La ira de Dios es el resultado de la desobediencia del hombre a lo que Dios demanda de él. Si Dios demanda algo y el hombre no cumple, sigue la condenación. Y a la condenación le seguirá la espera del día de la ira de Dios. Pablo también declara en Romanos 1:18 que la ira de Dios es una respuesta a que los hombres con intencionalidad resisten la verdad de Dios. Esto era lo que hacían los fariseos. Ellos tenían la ley, estudiaban la ley, interpretaban la ley. Jesucristo en el Evangelio de Juan los confronta y le dice: ustedes estudian las Escrituras porque en ellas encuentran la vida eterna. Sin embargo, no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Esa es la gran contradicción de los falsos maestros, de que estudian la Biblia pero no quieren la vida que Cristo da. La ira de Dios es una fuerte respuesta divina al pecado del hombre, que a menudo conduce a expresiones de juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no es cosa simple extraviar a los hombres de la salvación preciosa.
Este no es un tema de cada quien haga conforme le place. Este es un tema entre los creyentes de hacer la voluntad de Dios, no lo que me place. El que hace lo que le place, un día se enfrentará con el Señor. Me refiero a menospreciar la palabra de Dios, a menospreciar el evangelio, a hacer del evangelio algo que no es, pervertirlo, quitarle la pureza al evangelio. El juicio que el Señor declara sobre los escribas y fariseos no solamente es un deseo de Cristo, es más bien una declaración judicial de terror de lo que les sobrevendrá a estos fariseos por razón de su grave pecado de haber rechazado al Mesías. Jesús no está deseando para ellos un juicio, les está declarando juicio. Y en un sentido, este juicio de terror, de dolor por lo que se avecina, les está diciendo: ustedes son malditos y no hay camino atrás. ¿Cuál es la maldición más grande para el hombre? Rechazar a Cristo Jesús, porque conduce a la perdición. Todo hombre que menosprecia, desestima la oferta amorosa y gratis del evangelio, no tiene otra alternativa en su final más que la maldición. Esto es verdaderamente una tragedia, porque la misión de Jesús no era la condenación, sino la salvación, y sin embargo les está declarando condenación a estos fariseos. En el Evangelio al principio de Mateo dice: porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y aquí los está condenando. ¿Por qué? Debido a la obstinación y el profundo rechazo de Él. Él les otorgó el juicio y la condenación que merecían. No fueron víctimas del juicio de Dios. Recibieron lo que querían, lo que merecían. Esto nos recuerda que el pecado nunca termina bien para la criatura. El pecado siempre termina con la muerte de la criatura en frente a su creador. Cada uno de estos ayes empieza o está seguido, por la palabra hipócrita, lo que caracterizaba a estos falsos maestros. En estos falsos maestros, líderes espirituales, la parábola representada de la higuera, la maldición de la higuera, en Mateo 21:18, se ha hecho realidad. ¿Se recuerdan la parábola representada de la higuera? La higuera pretendió tener fruto cuando no tenía. La señal era que estaba llena de hojas. Y eso era indicativo de que ya tenía fruto, mas sin embargo la higuera fue hipócrita y no tenía fruto. Esto se ha hecho realidad en la vida de los líderes judíos, escribas y fariseos. Ellos decían creer, ellos decían predicar la ley, y por esa profesión de fe que era falsa, debieron de haber dado fruto, y sin embargo no se halló un solo fruto en ellos. Jesucristo maldijo a la higuera y ahora está maldiciendo con estos ayes, anunciando la desdicha de estos hombres a quienes Cristo
los ha calificado como hipócritas. No hay nada más terrible que ser hallado como un hipócrita espiritual delante de Dios. Hipócrita significa actor, alguien que pretende ser una cosa que no lo es. Delante de los hombres, el hombre puede escapar con eso, pretender ser algo que no es. Pero delante de Dios, eso es algo que nunca sucederá. Estos falsos maestros recibirán su condenación por el pecado tan grave de presentarse como líderes y guías espirituales cuando no lo son. ¿Qué es lo que son? Si se presentan como líderes espirituales y no lo son, tienen que ser algo. Y no son víctimas, no son personas con muy buena intención, no son personas bien intencionadas. En su gran mayoría, estos falsos maestros son agentes de Satanás que engañan y se aprovechan y manipulan a la gente en el momento y en el punto más vulnerable de su vida. Cuando necesitan guianza espiritual, es cuando más los devoran. Es cuando más se aprovechan de ellos. Con una diversidad de engaños y manipulaciones. El juicio de ellos será terrible. Santiago advierte: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y eso es lo que Jesús está haciendo con los escribas y fariseos, que se pusieron como maestros espirituales cuando no lo eran. Es interesante que lo que Jesús está haciendo aquí es totalmente contrario a lo que él hizo al principio de su ministerio en las declaraciones de las bienaventuranzas. Lo que Jesús le da a los hijos de Dios, a los verdaderos practicantes o verdaderos discípulos, aquellos verdaderos maestros del evangelio, son bendiciones y dicha. Eso fue lo que hizo Jesús en Mateo 5:3, en donde empieza a declarar la dicha, la bienaventuranza de los verdaderos. Pero en el capítulo 23, al contrario de estar empezando, está terminando, y lo que está haciendo es declarando maldiciones sobre aquellos falsos maestros. Y la razón por la que el texto en el versículo 13 nos dice que viene la condenación, vea conmigo, la segunda parte del capítulo 13 dice, nos da la razón, nos da la causa del porqué de la condenación. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Esa es la razón. Ellos se han perdido y están perdiendo a la gente. Qué terrible. La causa primordial, de acuerdo a ese texto, del juicio y la condenación a estos falsos maestros tiene que ver con que ellos cierran el reino de Dios delante de los hombres. ¿Pero qué significa esto? Primordialmente tiene que ver con que ellos rechazaron el ministerio de Jesús, y en ese acto pecaminoso de rechazo no entraron al reino de Dios ellos mismos.
Porque la única manera de llegar al reino de Dios es a través de Cristo Jesús. No hay otro medio. Y si lo rechazaron, tienen las puertas del reino de Dios cerradas, pero las puertas del infierno abiertas. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie. Esa es una declaración exclusiva, de exclusividad. No hay otro camino. Tenemos que tener cuidado de decir, pero es que eso suena prepotente. Es que eso suena como que muy arrogante, que pensar que solamente Jesús, el Evangelio, solo ese es el único camino. Empezamos entendiendo que si nosotros creemos en la autoridad de las Escrituras y que es la palabra de Dios, su autorrevelación, lo que dice es verdad. El pecado es inclusivo. La gracia es exclusiva y solamente viene por medio de Cristo Jesús. Todo aquel que rechaza en cualquier forma a Cristo Jesús no entra al reino de Dios, lo cual se puede traducir como en condenación eterna. Y los hombres son hábiles para rechazar a Jesús. Hoy hay hombres dentro de supuestas iglesias o aún dentro de iglesias quienes están rechazando a Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Mira su vida. ¿En dónde está su enfoque? ¿En este mundo o en Cristo? ¿Ha resucitado espiritualmente? ¿Desea la palabra? ¿Se santifica? Y sobre todo, ¿tiene amor por los demás? Sabiendo que si tiene amor por los demás será una verificación de que verdaderamente ama a Dios. Volviendo a los fariseos y los escribas, estos hombres no carecían de influencia ni de autoridad alguna entre la gente. Ellos eran considerados por la gente como guías espirituales. El pueblo aprendía de ellos, la gente aprendía de sus enseñanzas, aprendía de la interpretación de la ley de parte de ellos. Y lo que ellos pensaban de Dios, así la gente pensaba de Dios. Esa es una gran verdad y ese es el peligro de los falsos maestros o aún de hombres detrás de los púlpitos con buenas intenciones pero totalmente equivocados, que en su error arrastran a los demás. Si ellos menosprecian a Cristo, la gente aprenderá a rechazar a Cristo. Esto era una forma esencial en la que estos hombres cerraban el reino de Dios a los demás. Como dice el texto, ellos cierran el reino de Dios delante de los hombres. Esta es la imagen. Ellos están frente de la gente porque son líderes espirituales. La gente está enfrente de ellos viéndolos, esperando una palabra de Dios, esperando un consejo sabio, esperando palabras de aliento y de dirección, consejería. Y a la hora que ellos desean, Jesús les dice, cuando ellos vienen con esas necesidades reales,
Ellos le cerraban la puerta delante de ellos. ¡Boom! Le cierran el reino de Dios, oscureciendo la palabra. Y al mismo tiempo, como veremos en el versículo 15, abriéndoles las puertas del infierno. Esa es la imagen. Ellos estaban enfrente como líderes espirituales. La imagen de un líder espiritual que guía no es estar atrás, ¿verdad? Está al frente. Por eso tienen los falsos maestros esa posibilidad de cerrarle la puerta a la gente que genuinamente está buscando la palabra de Dios, que genuinamente quiere entrar al reino de los cielos, y estos hombres son piedra de tropiezo y los arrastran. Si entendemos lo terrible de la condenación eterna, estos hombres son dignos de la ira y de la maldición de Dios. Otra forma en la que estos falsos maestros cerraban el reino de Dios delante de los hombres era que les enseñaban interpretaciones erróneas. Les enseñaban a ser falsos creyentes. Les enseñaban a valorar más los sistemas religiosos, humanistas. Les enseñaban a ser como ellos, orgullosos, faltos de amor, centrados solamente en su propio beneficio. Jesús reprendió a estos fariseos en una ocasión anterior en Mateo 15, 8 y 9, citando a Isaías 29, 13, les dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Es inútil. En vano es todas las prácticas, liturgias, ritualismos, bulla, música. Si lo que se está enseñando son preceptos de hombre. La realidad es que de una manera muy peligrosa, eso también es la característica distintiva de los falsos maestros en nuestros días. Los falsos maestros de hoy también cierran el reino de Dios delante de los hombres. Ellos tienen púlpitos, ellos tienen iglesias, tienen seminarios, tienen canales de YouTube, tienen páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram, y están enseñando a la gente, pero en el proceso les están cerrando el reino de Dios. En realidad, hermano, estos son malditos no regenerados en el púlpito, que están condenando a la gente, ofreciendo todo y enseñando todo lo que aleja a la gente de la palabra de Dios y de la pureza del evangelio, engañando a mucha gente. Y hacen de todo: programas, entretenimiento, ideas, métodos. Pero lo que nunca hacen es enseñar la palabra de Dios. Ahora podemos entender por qué razón el juicio de Dios en contra de estos hombres es severo. Los falsos maestros con sus enseñanzas han sido la causa de mucho sufrimiento y confusión para mucha gente. Esa es la realidad que vemos hoy en día en la iglesia cristiana: gente sufriendo, gente confusa, y no pueden encontrar la luz de Cristo porque estos hombres les han enseñado mal. Pero lo más trágico es que el resultado de todo eso
Aunque el sufrimiento es terrible, aunque la confusión es terrible, lo más terrible es que los están llevando a una condenación y juicio como ellos. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que la gente misma no tenga responsabilidad también. La gente tiene responsabilidad. Los falsos maestros son la causa principal de que no entran en el reino de Dios. Pero también sabemos que los hombres mismos son causa personal, ya que no desean el reino de Dios, sino desean a los falsos maestros. Se sienten alegres y cómodos, contentos, escuchando mensajes de 10 minutos acerca de anécdotas personales. Están satisfechos escuchando no lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la letra negra de la palabra de Dios, cada palabra, sino están interesados en ideas fascinantes, sistemas, doctrinas extrañas, raras. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Del versículo 1 al 3, dice algo acerca de esto. Mire, especialmente el versículo 3, vea lo que dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán ¿a qué? A mitos, fábulas, cosas extrañas, al misticismo y a muchas otras cosas más, al intelectualismo, a la religiosidad. El pecado de mucha gente es también la razón de que las puertas del reino de Dios se cierran, porque no desean la sana doctrina, sino que tienen un deseo de escuchar cosas que les agradan, ideas. Pablo los acusa en primera de Timoteo, versículo creo que del 6 al 10 o 12, y dice: estos hombres hablan cosas que ni ellos entienden. No. ¿Sabe que lo que no les gusta escuchar? Que los acusen de su pecado. Eso no es tan popular. Pero una idea nueva, extraña, pues puede convertir en un instrumento, un artículo, un ídolo, y decir: esto es. Estos ayes están dirigidos especialmente a aquellos que están dentro de los que se consideran el pueblo de Dios. Para los judíos era el reino, para nosotros es dentro de la iglesia. Ni siquiera está tratando con las falsas religiones, sino con los falsos maestros. Lo grave de esto es que pervierten la verdad. Interesante que 2 de Timoteo capítulo 4 dice que estos hombres vendrán esos tiempos en los que la gente acumulará. Imagínese, ¿alguna vez usted ha acumulado algún grupo de piedras encima para hacer una estructura, no sé, cuando era niño?
uno empieza a acumular piedras y hacer una montaña, ¿verdad? Así los hombres de hoy en día vienen y acumulan un maestro conforme a sus deseos. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Y están escuchando por todos lados de estos hombres que se han puesto como maestros y que no han sido aprobados por Cristo. En otras palabras, no son solo los falsos maestros la razón de la condenación, sino también los hombres mismos, porque su corazón es corrupto, que desea todo fácil, todo lo que va en contra de la verdad. Ellos desean todo lo espiritual siempre y cuando no incluya las demandas de Cristo para su vida, para poder entrar al reino de Dios. Todo está bien. Yo quiero la vida espiritual. Yo quiero leer la Biblia. Claro, yo quiero leer temas de la Biblia, doctrinas de la Biblia, pero las demandas de Cristo, no. Esto es exactamente lo que los falsos maestros hacen y enseñan a la gente. Quizás no lo dicen explícitamente, pero a través de sus actos, los hombres aprenden de lo que se vive y no de lo que se teoriza, ¿verdad? Una cosa es enseñar a otros a amar y no practicar lo que se enseña. Eso evidencia mucho. En otras palabras, yo podría estar enseñándole, hermanos, ámense los unos a los otros, y yo no estar amando a ninguno. El resultado sería que enseño. John Frame, un teólogo, dice que, parafraseando, él dice que la mejor forma de enseñanza es el ejemplo. Eso lo entendemos bien los padres, ¿no? No podemos pasar una vida entera aconsejando a los hijos, pero si nosotros hacemos lo contrario, ellos van a aprender lo que nosotros hacemos, no lo que decimos. Y ese es el peligro de los falsos maestros, que pueden predicar cosas buenas, pero es que escuchas que dijo que hay que honrar a Dios, pero Él no lo honra. Él dice, hay que luchar por el evangelio, pero esa idea tiene otra idea totalmente ajena a la Biblia en la mente de esas personas. Y enseñan con su manera de vivir. John MacArthur escribió un libro hace muchos años que se llamó El Evangelio según Jesucristo. En la página 26 y 27 dice lo siguiente acerca de este tema. El testimonio de la iglesia ante el mundo ha sido sacrificado en el altar de la gracia barata. Formas sorprendentes de inmoralidad abierta se han vuelto comunes entre los que profesan ser cristianos. ¿Y por qué no? La promesa de la vida eterna sin rendición a la autoridad divina alimenta la miseria del corazón no regenerado. O sea que los hombres desean eso. ¿Quién no va a querer eso? Sigo con la cita. Los entusiastas conversos a este nuevo evangelio creen que su conducta no tiene relación alguna con su condición espiritual, aun cuando continúen desenfrenadamente en los más graves pecados y expresiones de la depravación humana. Cierro la cita. O sea, la idea es, estos hombres cierran el reino de Dios enseñándole a las personas que pueden ser cristianos y estar viviendo fuertemente todavía en sus pecados. Les enseñan que las bendiciones del reino son aquí ahora. Si tienes la casa más hermosa, más grande,
si tienes el carro de tus sueños, si tienes esa cuenta bien alimentada y la tienes con más de 10 ceros, eso es una señal de que Dios te favorece y vas rumbo al cielo. Eso es lo que enseñan. Les enseñan que es posible tener la Biblia sin conocer a Dios y así entrarán en el reino de Dios. Los falsos maestros enseñan que se puede ser cristiano sin tener un amor y valor verdadero por la iglesia y los hermanos en la fe. Por eso, a manera de paréntesis, ¿no? La gran responsabilidad y deseo profundo es de enseñarle a cada miembro de Iglesia Bíblica Emanuel de que nosotros debemos de darle un valor adecuado a la verdad del Evangelio. Debemos de darle un valor adecuado a lo que es ser miembro de la iglesia. Y debemos de darle un valor adecuado a la comunión entre hermanos. Todas estas cosas de los falsos maestros que le enseñan a la gente que se puede vivir en el pecado y seguir siendo cristiano, son consecuencias también nefastas para la gente que los escucha. Por último, el Señor Jesucristo les declara un segundo ay de dolor y condenación en el versículo 15. Y les dice: ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Los escribas y los fariseos procuraban ganarse a la gente, procuraban hacer seguidores, no para Dios, sino para ellos. Es igual hoy en día. Los falsos maestros en todos los lugares que los veamos, norte, sur, este, oeste, no quieren hacer seguidores para Cristo, sino quieren hacer seguidores para ellos mismos. Ellos ni siquiera quieren que la gente se acerque a Dios. Quieren ganar adeptos para sus sistemas, para sus ideas. Los fariseos no querían prosélitos para Dios, sino querían prosélitos para el farisaísmo. Alguien dijo, eran expertos para hacer de malos paganos peores judíos. Eso es también lo que se repite hoy en día con los falsos maestros. Pastores preocupados por ganar seguidores no por Cristo, sino seguidores para sus iglesias. Ellos no buscan edificar a la iglesia de Cristo como Efesios 4 nos enseña cuál es el propósito de los dones en la iglesia. No, ellos buscan edificar sus propios reinos. Muchos de lo que vemos hoy son supuestos ministerios que de ningún modo buscan promover la gloria de Dios entre los incrédulos. Lo que buscan es unir a la gente lo más que puedan para que imiten su manera de vivir la vida espiritual, ¿sí? Sabemos que los hombres de hoy en sus supuestos ministerios buscan su propia gloria y hacen de sus enseñanzas un medio para que sus seguidores piensen que el centro de todas las cosas son los hombres y no la gloria de Dios. Eso es un gran error. Es por eso, amados hermanos, que estos hombres buscan todo lo terrenal, fortuna, placer, fama, control. Están más concentrados en dejar una huella personal, en ser fieles a Jesucristo. Y es de entenderse, pues no le conocen. Todo aquel que conoce a Cristo sabe que es el Hijo de Dios y que Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra.
Él es el único digno de adoración. La perversidad de los falsos maestros que con tanto afán hacen prosélitos es que se limitan y se centran únicamente en poner al hombre como el centro de todas las cosas. Y es muy sutil. Se concentran en los beneficios, únicamente en los beneficios de la salvación del hombre, olvidándose que el principal tema en las Escrituras es la gloria de Dios y su reino. La causa suprema de la salvación no es el hombre no es el centro. La causa suprema de la salvación es la gloria de Dios. Con sus astutas enseñanzas erróneas, hacen del hombre el centro, el más importante. Me oriento al final. Samuel Pérez Míos dice lo siguiente: el mal de los fariseos se manifiesta en cualquier momento del cristianismo. Hay algunos entre los cristianos, especialmente los que de algún modo tienen liderazgo, que buscan adeptos a su causa. Los hacen seguidores para que apoyen sus propios errores. Buscan clonarse en otros, buscan reproducirse en sus seguidores, en sus pensamientos, y que se conviertan en defensores de sus doctrinas. Esto causa división, confusión. ¿Qué es lo que dice el versículo 15? Que para esta clase de hombres es este segundo de horror y condenación. A estos hipócritas. La declaración es enfática, les dice que cuando ellos logran convencer a alguno de los hombres en su error, lo convierten en un hijo del infierno doblemente. La palabra en el original es Gehenna, conocido como el Valle de Hinnom. Se trataba de un valle al sudoeste de Jerusalén, considerado proverbialmente entre los judíos como el lugar maldito por excelencia. Allí, bajo el reinado de Acaz y Manasés quien llevó a pecar el pueblo de Israel más que las naciones paganas que Dios echó delante de ellos, durante ese reinado usaban ese lugar y hacían sacrificios humanos. Sacrificaban a sus hijos al rey Moloch, a las divinidades paganas. En los tiempos de Jesús, los judíos, por desprecio, lo habían convertido en el basurero público, al valle de Hinnom. Ahí se quemaba la basura, se tiraban y se quemaban los cuerpos de los muertos, de los criminales y de los animales, lo cual hacía que se asociara con el Gehenna, o suciedad o inmundicia. Así es como poco a poco ese lugar tomó la idea de ser el lugar a donde son llevados y enviados todos los condenados. Mateo 10:28. La Gehenna se había convertido en el símbolo de la maldición, incluso de maldición eterna. Los judíos consideraban el valle de Hinnom como la puerta al infierno, el lugar de la condenación eterna. Jesús, en su dura condenación aquí, le dice a los judíos: ustedes
son hijos del infierno. Y ellos sabían muy bien a qué se refería, al Gehenna, a ese lugar, la puerta del infierno, donde quemaban todo cuerpo de criminal, animal, en donde iba toda la basura, en donde el gusano nunca muere. Ustedes son hijos del infierno. Y al hacer un adepto y convencerlo de sus errores, ustedes lo convierten en un doble hijo del Gehenna, doble hijo del infierno. Qué terrible. Ahora entendemos entonces la sanción tan fuerte de Jesús en contra de los falsos maestros. No es una simple cosa. Ellos están condenando a mucha gente a través de sus errores. John MacArthur dijo, por eso es que la más grande batalla en el mundo no es en contra del comunismo, el humanismo, el secularismo, la injusticia social. No, la mayor batalla es por mucho la batalla por las almas de los hombres, un combate que podría perderse, aunque de algún modo todas esas otras batallas se ganaran. El gran desafío para la iglesia de hoy, en nuestra época, es expresar de modo claro y valiente la verdad de Dios y exponer con la misma claridad y valentía las mentiras de Satanás a través de los falsos maestros. Esa es la urgencia. Pero si usted se encuentra en este lugar, debe de sentirse agradecido con Dios. Yo me siento agradecido con Dios porque estamos siendo enseñados a través de los hombres, la enseñanza, fielmente la palabra de Dios. Y en la voluntad de Dios, en su gran misericordia, para cada uno de los que estamos aquí, el Señor está abriendo las puertas del reino de Dios. Y no las está cerrando. ¿Cuánto debemos agradecer a Dios? Las puertas del reino de Dios están abiertas para nosotros. Tito manda severamente a reprenderlo severamente y exponer su error. El Señor quiera que al hacer eso con amor y sabiduría podamos salvar a muchos, a predicarles el evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Demos gracias al Señor por el privilegio y la bendición que nos da. Las bendiciones de los discípulos fueron dadas y ahora vemos la realidad y las consecuencias nefastas para estos falsos maestros. Pero aún en ese punto podemos contrastarlo con la gran bendición para nuestras vidas, que no nos encontramos en ese lugar por su gracia. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, sabiduría para poder tratar, Señor, no con algo nuevo, sino con algo que siempre es la condición del corazón humano, el desviarse de la verdad. Primeramente, te damos gracias porque nos has dado la capacidad, Señor, de poder escuchar tu palabra y desearla cuando antes no la deseábamos. Pero entendemos la gran responsabilidad como iglesia que ahora nos das, de que sin temor, con valentía, Señor, y con amor, predicar siempre tu palabra fielmente. Sabemos, Señor, que lo que está en juego es el alma de las personas. Señor, no permitas que estos falsos maestros que se han desviado acarreen con ellos, Señor, a más hombres. Permite, Señor, que tu iglesia
Y toda iglesia, Señor, en todo lugar, pueda ser instrumental para que la gente pueda entender correctamente el Evangelio, pero también a responder correctamente al Evangelio con una vida en donde se evidencian cambios profundos, en donde la característica es una vida de santidad, una vida de santificación. Te pedimos, Señor, que como iglesia lo que profesamos concuerde con lo que vivimos. Y que a pesar del costo, Señor, estemos siempre dispuestos a pararnos por la verdad, sabiendo, Señor, que tenemos que ser primeramente fieles a ti y no al mundo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.